Bueno, nuevamente es un agrado estar con ustedes, poder compartir un momento más de conocimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las ecuaciones lineales. La idea es que tengamos muy preciso qué es una ecuación lineal, cómo se trabaja, cómo se resuelve y en definitiva para qué la podemos usar. Entonces, lo primero que se nos viene es una pregunta. ¿Qué son las ecuaciones lineales? Entonces, recordemos que una ecuación sencillamente es una igualdad. Es una ecuación es una igualdad. Es una igualdad que se torna verdadera para algunos o algún valor de la variable. Es una igualdad que se torna verdadera, se torna verdadera para algún, o en algunos casos, algunos valores de la variable. Y si tiene más de una variable, pues decimos de las variables. Eh, Cada vez que nosotros hablamos de ecuaciones, debemos acordarnos del concepto de función, porque una ecuación realmente es una función. Entonces debemos recordar el concepto de función. Sabemos que una función es una relación que básicamente cumple dos criterios. El primer criterio es que el conjunto de salida es el dominio, es el dominio de la función. La totalidad del conjunto de salida corresponde al dominio de la función. Y el segundo criterio que una relación debe cumplir para ser función es que ningún elemento del dominio se encuentra relacionado más de una vez. Más adelante, en este mismo capítulo, vamos a desarrollar todo el concepto de qué es función, los tipos de funciones, las clases de funciones y cómo se trabajan por las funciones. Hoy, sencillamente, damos como esa definición para que de una vez la grabemos, de una vez la tengamos pues presentes. Entonces, teniendo esto claro, podemos hacer la definición formal de lo que son las ecuaciones con una variable, las cuales son todas aquellas que solo tienen una variable para ser determinado su valor, porque la primera parte son ecuaciones con una variable. Entonces, una ecuación con una variable, sencillamente es una igualdad que necesita o requiere de hallar el valor de la variable para que la igualdad se cumpla. Para que la igualdad se cumpla. Se cumpla.
Eso es lo que básicamente se hace dentro de una ecuación, ya sea de una variable o de varias variables. Si es de varias pues, variables, iremos a buscar el valor de cada una de sus variables para que esa igualdad se cumpla. Eso es darle solución a una ecuación. Algo que debe ser importante. Dentro de una ecuación, fíjense que hay un igual. Hay un igual. Ese signo igual es un signo que reemplaza el signo pues, de semejanza. Aquí en la parte izquierda aparece una serie de términos. A eso se le llama primer miembro. Primer miembro o miembro 1. Y lo que aparece al lado derecho de esa igualdad es el segundo miembro. Segundo miembro. Solucionar una ecuación muchas veces es que dentro del primer miembro y dentro del segundo miembro está la variable. Entonces es hacer transposición de términos para que la variable, toda la variable nos quede a un solo lado, en un solo miembro, y en el otro miembro quede lo que no tenga la variable, esos términos que carecen de variables, que se llaman términos independientes, para poder despejar la variable y hallarle su valor o sus valores si es el caso. Un ejemplo para esto, para ilustrar esta parte, un ejemplo, digamos la ecuación x más 8 igual a 20. Observemos que aquí estaría el primer miembro, x más 8, y aquí estaría el segundo miembro. Entonces vamos por transposición de términos a dejar al lado izquierdo lo que tenga x y al lado derecho lo que no tenga x o los términos independientes. Este 8 que vemos acá en el lado izquierdo está sumando, al lado derecho pasa a restar. Es decir, que lo que nosotros vamos a tener es que x es igual a 20 menos 8. Hacemos la operación, 20 menos 8 nos da 12 y vemos que el valor de x es igual a 12. Y efectivamente, si tomamos la ecuación que nos dan y en lugar de x colocamos 12, vemos que al lado izquierdo nos da 20, que corresponde al valor que hay en el lado derecho. Es decir, que solucionar una ecuación es, vuelvo y reitero, es buscar el valor o los valores en los cuales esto se cumple. Esto se cumpliría. Para este caso, sencillamente es cuando x vale 12. Veamos otra ecuación un poco más compleja. A ver si logramos que esto corra. No, esto no corre. Entonces vamos a cambiar. Vamos a colocar otro lienzo. Entonces coloquemos otro lienzo. Listo. Entonces vamos a colocar otro ejemplo. Acá, un ejemplo 2. Ya la ecuación la vamos a poner un poco más compleja. 12x más 4x igual a 6x más 30. Observe que en el primer miembro existen dos términos y en el segundo miembro tenéis dos términos. En el primer miembro los dos términos tienen x y en el segundo término en el segundo miembro un término tiene x y el otro es un término independiente. La idea es agrupar todo lo que tenga x al lado izquierdo y lo que no tenga al lado derecho. Lógico, lo podemos hacer al contrario. Agrupar al lado derecho lo que tenga x y al lado izquierdo lo que no tenga x. Es totalmente pues indiferente. Entonces vamos a pasar este 6x que está sumando, pasaría al otro lado a restar. Nos daría 12x más 4x menos 6x igual a 30. Sumamos esta parte que serían 12x más 4x nos daría 16x, menos 6x nos da 12, perdón, nos da 10x, ahí se me olvida sumar, ¿sí ve? Nos daría 10x igual a 30. Ahora,
observemos que el 10, que es el cofactor de x, está multiplicando el x, entonces pasaría al otro lado a dividir. Nos quedaría que x es igual a 30 dividido en 10. Por lo tanto, el x es igual a 3. Y efectivamente, si nosotros tomamos este 3, lo reemplazamos acá y hacemos todas las operaciones que hay acá, nos va a dar que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Entonces, eso es solucionar una ecuación. Entonces, fíjense que no es muy difícil. Hagamos otro para después pasar ya como a problemas. Entonces, hagamos un ejemplo 3. Ejemplo 3. Vamos a tomar una ecuación, puede ser un poquito más compleja, pero muy poco. Tomemos 5, factor de x menos 6, igual a 8x menos 2x menos 4x menos 20. Entonces observen que ya esta es un poco más compleja. Hagámoslo con otro color. Es un poco más compleja. Entonces, ¿por qué? Porque aquí existe un paréntesis que está multiplicando por 5 y acá hay una cantidad de términos. Lo voy a tratar de hacer de otra forma para hacerlo más sencillo. Entonces, voy a romper este primer paréntesis. 5x por 5 por x me da 5x. 5x menos 5 por 6, 30. Igual, voy a hacer estas operaciones. Fíjense que aquí tengo 8x menos 2x menos 6, menos 4x, aquí me daría 6x, me daría 2x, menos 20. Ahora, para que nos quede más fácil, no pasar toda esta cantidad, sino hacerlo como de a poquitos y nos queda más fácil. Aquí estaría el igual, vamos a dar al lado izquierdo todo lo que tenga x, entonces el 5x está al lado izquierdo, lo dejamos ahí, el 2x que está al lado derecho, sumando pasaría a restar, menos 2x. El 20 estaría restando al lado derecho, no le hacemos nada. El 30 está restando al lado izquierdo, pasaría al lado derecho a sumar. 30. Hacemos las operaciones y aquí nos daría 3x igual a 10. Esto implica que el x es igual a 10 sobre 3. Y esa sería la respuesta. 10 tercios nos daría el valor de x para que esta igualdad se cumpla. Entonces no es difícil tanto solucionar ecuaciones de primer grado con una sola variable, porque sencillamente es hacer la transposición de términos, dejar la variable a un solo lado, hacer sumas o restas y después hacer los despejes, pues necesario. De manera general, estas ecuaciones de una sola pues, variable no es posible graficarlas porque estaríamos trabajando con una sola variable. Y acuerden que el plano cartesiano, el más sencillo, tiene dos variables, tiene x y y. Entonces no sería posible dar como la gráfica. Habría un punto, la única gráfica que podría aceptar es una recta pues numérica, donde aquí estará el 0, esto será el x, y aquí estará el 10 tercios. 10 tercios quiere pues, decir que la unidad la dividimos en tres partes y ya tomamos 10. Eso es lo que quiere pues, decir. Por acá son 10 tercios. 10 tercios. Listo. Las ecuaciones nos permiten pues, resolver una gran cantidad pues, de problemas. Una baraja muy grande pues, de problemas nos permite resolver que generalmente son propuestos de manera verbal y para poder resolverlos es necesario escribirlos utilizando un lenguaje matemático. A este lenguaje matemático que nosotros utilizamos para un problema es lo que se le llama la modelación. Entonces, si el problema lo tenemos nosotros dentro de un lenguaje verbal, con palabras, está escrito con palabras, y utilizamos un lenguaje matemático para poderlo analizar, puede dar como solución, eso es lo que se llama la modelación.
a ese proceso se llama modelación. Generalmente nosotros en matemáticas eh, escribimos unos títulos pues que decimos modelación de sistemas lineales de ecuaciones, modelación de factorización. Es que vamos a tomar ejercicios que están escritos en lenguaje verbal y lo vamos a pasar a un lenguaje simbólico, utilizando pues matemáticas. Esto de la modelación, para hacer pues como la modelación, tiene una serie de pasos. Aquí se lo voy a resumir. Eh, un paso número uno, se debe leer muy bien lo que está escrito. Leer muy bien. Hay que saber leer. Debe ser una lectura comprensiva. Yo debo comprender, comprensiva. Debo comprender, debo entender qué es lo que está escrito. Muchas veces no hay que leer de corrido, sino hay que leer como a pedacitos, como puramente como a pedacitos, viendo qué es lo que dice cada sección, cada pedacito. Entonces, apenas logremos leer bien, entonces pasamos a una segunda fase, que es establecer las incógnitas o variables. Establecer, establecer las incógnitas. Incógnitas. Entonces, como he leído muy bien, sé cuáles son las incógnitas o cuál es, o si es una sola, o si son varias, que también muchas veces le llamamos como variables. Un tercer paso sería buscar las relaciones que existen. Buscar relaciones. Esta búsqueda de relaciones nos va a permitir hacer el cuarto paso, que es plantear las ecuaciones o la ecuación, las ecuaciones. Ya tenemos nuestras ecuaciones planteadas, entonces ahora a través de un juicioso análisis algebraico le vamos a dar solución, dar solución a esas ecuaciones, a esas ecuaciones. Muchas veces esta solución se da a través de puros análisis como algebraicos, puros procedimientos de álgebra. Esto está mal, uno, dos, tres, cuatro, esta es la quinta. La sexta me iba como devolviendo. Es analizar, en la sexta ya damos pues la solución, entonces vamos a hacer un análisis, analizar y argumentar los procedimientos. Y argumentar cada uno de los procedimientos que utilicemos, de los procedimientos, que utilizamos en la solución, en toda esa combinación como de ecuaciones. Y ya podríamos decir que una parte séptima es hallar los y y comprobarlos. Esto sería más o menos la serie de pasos que existen dentro de la modelación. Entonces, es posible que nosotros podamos nada más escribir en tres o en cuatro pasos. Podemos unir todos estos últimos tres en uno solo. Podemos unir el tercero y el cuarto en uno solo, o sea, ya habrían dos. Y el primero y segundo en uno solo. Entonces podríamos sacar tres, pero para mejor comprensión dejamos los siete. Vamos a manera de ejemplo a ver un ejemplo acá. Vamos a ver un ejemplo, una aplicación de esto acá. Entonces, un ejemplo uno de modelación. Se suman dos números consecutivos. Se suman dos números consecutivos
y nos da 89. Pero el segundo número se expresa como el doble. Pero el segundo número se expresa como el doble. Como el doble. Pues la pregunta lógica es, ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son los números? Listo. Tenemos dos números consecutivos. Entonces, consecutivos, por ejemplo, el 5 y el 6, el 10 y el 11, el 9 y el 10. La forma como podemos escribir los números consecutivos es muy fácil. Llamemos X al primer número. Ese sería el primer número. Primer número. Si es consecutivos, entonces el segundo número será X más 1. Será el segundo número. Listo. Entonces fíjense que ya he leído muy bien el problema, ya sé qué es lo que piden, ya he identificado mis variables, que realmente es una sola, pero las he identificado. Ya sé más o menos cómo debe ser porque me dice que al sumarlos me da 89. O sea, si yo sumo el primer número, si sumo el primer número más el segundo número me debe dar 89. Pero ¿qué pasa? Que el segundo número es el doble. O sea, al segundo número yo lo debo multiplicar por 2, porque me dice que es el doble. Voy a pasarlo esto ya con esta identificación que he hecho. El primer número es X, más dos veces el segundo número que será X más 1. Esto nos debe dar 89. Es decir, que X más 2 veces X más 2, he roto este paréntesis, es igual a 89. Si nosotros hacemos las operaciones, lo que tenemos acá es que 3x es sumado el x más el 2x, me da 3x. Voy a pasar este 2 para el lado derecho y lo resto del 89 y me dará 87. Ahora despejo el x, que sería 87, dividido en 3. Y esto indudablemente me daría 2 y sobrarían 2, 27, 9, 29. Es decir, que un primer número, el X, que es el primer número, va a ser 29. Y el segundo número, que es X más 1, va a ser 30. Entonces los dos números consecutivos será 29 y 30. Fíjense que no es muy difícil. Es cuestión de colocarle un sentido lógico y, y nos dan las cosas. Sigamos con otro ejercicio. Por ahí. A ver, la suma de tres números consecutivos, este sería un ejemplo 2. Un ejemplo 2. Entonces, ahora la suma de tres números consecutivos. La suma de tres números consecutivos es 162. Hallar los tres números. Hallar los tres números. Listo. Entonces ya tenemos tres números consecutivos. Ya no son dos, sino son tres. Entonces un primer número lo vamos a llamar como antes, X. Un segundo número, pues como son consecutivos, será X más 1. Y un tercer número, pues será X más 1 más 1.
x más 1, que nos daría x más 2. Ahora tenemos que sumarlos, sumar estos tres, del que x, que es el primer número, más el segundo número, que será x más 1, más el tercer número, que será x más 2, es igual a 162. Rompemos los paréntesis y tenemos que acostumbrarnos a no escribir tanto, sino ya de manera mental, empezar como a hacer las cosas. Al romper los paréntesis aquí no pasa nada. No hay cambio de signos porque todo está positivo. Sobre todo acá, esta parte está positiva, o sea, no pasaría nada. Aquí estaría x, que nos daría 3x. Y en número estaríamos 1 más 2, que nos daría 3. El 3 lo vamos a pasar al lado derecho. Entonces, 162 menos 3. Como estaba aquí sumando, lo pasamos al lado derecho a restar. Y sencillamente esto nos daría 159. Despejamos el x, 159 dividido en 3. 159 dividido en 3. Esto estaría, por aquí serían 3 por 5, 15, 0. Y 9 en 3 estarían 3. Es decir, que el x, que sería el primer número, tendría un valor de 53. Entonces aquí, este primer número valdría 53. Este segundo número nos valdría ¿cuánto? Pues 54. Y este último número nos daría 55. Y ahí estarían los tres números consecutivos que al sumarlos nos daría 162. Entonces, observen, no es nada difícil, es un proceso muy sencillo y pues como muy expedito. Vamos a hacer otro par de problemas y nos vamos a meter un poquito sobre la geometría. Entonces, un ejemplo, me tengo que ser 3 o 4, me parece que es el 4. Bueno, el perímetro de un triángulo isósceles, el perímetro de un triángulo isósceles con tilde, celes, es 54 centímetros. Y la base excede 3 centímetros y la base excede 3 centímetros a uno de los lados iguales del triángulo. Bueno, realmente hay que precisar a uno. O sea, cada uno de los lados sería mejor escribirlo. Pero bueno, a uno de los lados iguales del triángulo. Ahí está la definición de lo que es un triángulo isósceles, sin tanta cosa. Ahí el mismo problema nos dice cuál es la definición de un triángulo isósceles. Determinar la medida de los lados del triángulo. Eso es lo que nos pregunta. Determinar la medida de los lados del triángulo. Entonces observen que en pocas palabras lo que nos están dando es que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, digamos este y este son iguales, hay un acto de fe lo hace igual, y este es el desigual. Eso. Entonces lo que nos dice es que estos dos son los iguales y la base es el desigual, que es 3 centímetros más grande que cualquiera de estos dos. Vamos a colocar como X
Esto aquí, podemos colocar este X y este X también. Y este de acá me dirá X más 3. Ahora el perímetro aquí es igual a la suma de todos sus lados. Entonces el perímetro será igual a X más X más X más 3. Este es un lado, este es el otro y este es la base. Esto sería igual a 54. Entonces aquí nos daría 3X igual a 54 menos 3, 51. Esto implica que X es igual a 51 tercios. Y esto nos daría 1, sobran 2, 21, 7. Entonces el X vale 17. Por tanto, el lado X varía 17 centímetros, este varía 17 centímetros y este varía 20 centímetros. Y ahí estaría la solución. Muy sencillo y además muy ingenioso. Un último ejercicio, una última aplicación de las ecuaciones es el siguiente. El anterior era 4, o sea, este es 5. Entonces, ejemplo 5. Un padre tiene 25 años. Entonces, un padre tiene 25 años. Más que su hijo. Más que su hijo. Hay muchos ejercicios de estos en el álgebra de Baldor. Bastantes. Y dentro de 5 años, y dentro de 5 años tendrá el doble. Tendrá el doble. La pregunta obvio es, ¿qué edad tiene cada uno? ¿Qué edad tiene cada uno? Cada uno. Es una pregunta muy obvia, ¿no? Eso es lo que básicamente se pregunta. Bueno, vamos a tomarlo de esta forma. Vamos a decir que H, por ser hijo, H es la edad del hijo. Entonces, sea H la edad del hijo. La edad del hijo. Entonces, la edad del padre, ¿cuál es? H más 25 será la edad del padre. La edad del padre. Y dentro de 5 años, el hijo cuánto tiene. Entonces, esto es actual. Ahora, en 5 años, ¿qué pasa? En 5 años, el hijo tendrá, pues lógico que H más 5. Y el padre en 5 años, ¿qué tendrá? Pues lógico que H más 25, que es la edad actual, más 5. En pocas palabras, quiero que nosotros, ¿cuáles son las ecuaciones que tenemos para igualar? Pues la que tenemos para igualar, es decir, que eso último, que dentro de, esta es la edad dentro de 5 años, pero como dobla la edad del hijo, como dentro de 5 años esta edad es el doble, o sea, el padre tendrá el doble de la edad del hijo. Entonces, la edad del padre es H más 25 más 5, más 5. Pero dice que dentro de 5 años que está aquí, es el doble de la edad del hijo. O sea, esto va a ser igual a la edad del hijo en 5 años, ¿cuánto es? H más 5, pero debe ser el doble, entonces 2 veces.
Y esa sería nuestra modelación. Ahora, lo único es resolver esto. Resolver esto, romper paréntesis y buscar las variables. Más 25 más 5 igual a 2h más 10. Pasamos, voy a dejar los h al lado derecho. Y aquí me quedaría 2h menos h, me daría h. 25 más 5, 30. Menos 10, 20. 20. Entonces, la edad actual del hijo serían, ¿cuánto? 20 años. Edad actual del hijo. Actual del hijo. ¿Y la edad del padre cuánto es? Mire, un padre tiene 25 años más que la del hijo. Entonces sería la del padre, edad del padre. Del padre. Entonces, como tiene 25 años más, sería 20 más 25 igual a 45. Y esa es la edad actual del padre. El hijo tiene 20 y el padre tiene 45 años. Entonces, les deseo éxitos en sus labores, les deseo éxitos en su parte académica y nos volveremos a ver en otra presentación de esta misma unidad 3. Que Dios los bendiga por siempre.